Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente, esta mañana para abordar un tema que debe ser de su interés. Hace algunos minutos tratamos de construir, digo tratamos porque generalmente siempre le hacemos ya en directo algunas modificaciones al título del programa, ya sea a manera de afirmación, de pregunta, y estoy aquí con Lucecita Madrid justamente para socializar con ustedes el título del programa, que debe ser de interés público hoy. No tienen ustedes por qué pedir una cita médica, al menos hoy, porque los médicos presentes nos van a dar una charla magistral sobre un problema serio que estamos padeciendo los hondureños. Ellos, en su espíritu de colaborar con la salud de nuestro pueblo, han aceptado venir aquí al Frente. Es que yo ayer, cuando escuché a un médico de los tres que tenía hablar de este tema, dije yo, vale la pena que nosotros como periodistas, que el medio como tal, Televicentro, y con el servicio de los médicos, hagamos algo por Honduras. Cuando me dice Renato, ya verá en 5 años, no digamos en 10 años, cuánta gente de nuestro pueblo va a estar padeciendo la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Ya verá usted, porque por ahí vino la plática, cómo van a colapsar nuestros hospitales, el seguro social mismo, si no se recompone con el incremento de hondureños padeciendo la diabetes mellitus, lo que llamamos nosotros azúcar en la sangre, y la hipertensión arterial. Y lo que el Estado invierte en toda la gente que lo padece y que va a los hospitales públicos y que va al seguro social con todo y sus carencias. Y ¿saben algo? Me dejó impresionado, me dejó impactado, de repente no porque no lo sabía, sino por la manera en que nos lo contó ayer. Yo creo que la partecita que más me preocupó fue cuando me dijo, ya verá usted los hospitales públicos, ya verá el seguro social en 5 o 10 años, atendiendo el doble, el triple, quizás el cuádruple de casos que atienden hoy. Y ustedes saben, cuando uno tiene ese problema de la diabetes mellitus, cómo todos los órganos se le van alterando, se le van arruinando, y cómo pierde la calidad de vida, y el gasto que implica para un estado como el nuestro, que no es rico, invertir en la salud de estos pacientes. Si no, mire usted las filas, que se hacen de pacientes queriéndose dializar en los centros públicos, en el seguro social. Y esta mañana justamente de eso vamos a hablar. Por eso le digo, intereses en estas cosas. Yo sé que Honduras tiene un montón de problemas y problemas prioritarios que hay que debatir y resolver, pero este asunto es de interés nacional. No pierda nuestra sintonía, se lo ruego por el bien suyo, si es el papá, si es la mamá, si es el hermano, si es la hermana, si es la abuela, si es el abuelo, y de su familia, que se interese por el tema en el cual estarán presentes para debatir el doctor Lorenzo Díaz, que es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, aquí lo tengo a mi lado derecho, el doctor Haroldo López, que es especialista en cardiología intervencionista. Bienvenido al doctor Lorenzo Díaz y al doctor Haroldo López, bienvenidos. Ya está, me dice Carlos, también la doctora Bessie Alvarado, especialista en medicina interna, desde San Pedro Sula. Ahí está en San Pedro Sula la doctora Bessie Alvarado, especialista en medicina interna. Esta letra escrita a manos es como de médico. ¿Quién escribe aquí de mis compañeros así como escriben los médicos? Katia es, que no se entiende lo que escriben. A mí me cuesta descifrar cuando un médico escribe, pero en las farmacias la gente que vende los medicamentos es experta en descifrar
los escritos de los médicos, las recetas de los médicos. Bueno, estará la doctora Bessie Alvarado, ahí la tenemos, sonriente como siempre, ya ha estado aquí en Tegucigalpa con nosotros en el programa. Bienvenida, doctora, es un placer contar con usted también. Muy buen día. Muy bien. Gracias. Y estará más adelante la presidenta del Colegio Médico, la doctora Elga Codina, ya está por llegar, me dicen que ya está ingresando aquí al plantel del Centro de Noticias Televicentro. Así que vamos con Lucecita Madrid para presentarles el título del programa de esta mañana. Buenos días, Lucecita. Muy buenos días a todos nuestros televidentes. Compartimos con ustedes el tema del día. Si la diabetes mellitus y la hipertensión arterial son las principales causas de morbilidad en Honduras, al menos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, ¿por qué sigue incrementando el número de hondureños padeciendo estas patologías? Comparta su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y a través de cada red social @FrenteAFrente HN. El tema del día fue presentado por Cemento Ultracel, calidad garantizada. Y un insumo más. Este es el reporte de las 10 primeras causas de morbilidad, las principales enfermedades en el Seguro Social y las 10 primeras causas de muertes en el Seguro Social. Y este dato es del Hospital Regional del Norte. Quien nos lo ha enviado es la doctora Bessie Alvarado. Vamos a ver si producción, ahí está, el cuadro en pantalla. La primera causa de morbilidad, es decir, la primera causa de muerte, al menos en el Seguro Social de la región norte, que yo creo que este dato es general, ¿verdad? Este dato es general, es para todo el país. La diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la segunda causa de muerte, la dorsalgia lumbago-lumbagia, la infección respiratoria aguda, el IRA, las enfermedades infecciosas respiratorias agudas, trastornos depresivos y ansiedad, miren, como causa de morbilidad, es la quinta. Y nosotros hablando de esto en la mañana aquí con el doctor Haroldo López y con el doctor Lorenzo Díaz sobre los trastornos depresivos y ansiedad. Obesidad, la artritis reumatoidea no específica, la número 8. El trastorno de la glándula tiroidea, la número 9. Y la cistitis, uretritis e infecciones urinarias. Repito, son las 10 primeras causas de morbilidad, principales enfermedades en el Hospital Regional del Norte del Seguro Social. Ya este es un buen insumo para que comencemos mientras llega la doctora Elga Codina aquí, que ya está ingresando, me dicen, ya está ingresando, justamente ya veo a la presidenta del Colegio Médico. Pues la primera pregunta aquí para el doctor Lorenzo Díaz. Estas causas en el Hospital Regional del Seguro Social en el norte, puedo decir que son las mismas causas de morbilidad y en ese orden en casi todos los centros hospitalarios públicos y privados del país, doctor. Bueno, primero muchas gracias y que ha sido una semana médica la que usted ha tenido sí, doctor, sí. Esta semana en el programa. Qué bueno que se decidieron a tener un programa en el que podemos compartir con las personas sobre cómo mejorar su salud, cómo identificar qué cosas los pueden enfermar y cómo podemos ayudar a prevenir o reparar las diferentes causas que los enferman. Siempre cada hospital tiene su propia área de influencia y también tiene sus distintas patologías dependiendo lo que se atiende. Lo que podemos resumir de la lista que nos proporcionan del Hospital Regional del Norte, la mayoría de esas enfermedades se pueden prevenir. La mayoría de esas enfermedades tienen causas reversibles de esa enfermedad. O sea que más que ver que tenemos una lista tan grande que podemos comparar con otros hospitales, es que cada una de esas enfermedades que nos mostraron ahí tienen cómo revertirse o tienen cómo prevenirse. Entonces, por eso es importante este programa, porque si vamos a hablar de cosas que nos enferman, cosas que nos hacen morir,
pero también cómo podemos revertir la causa que nos lleva a ese momento. Entonces, va a ser un programa interesante. Estoy entusiasmado y contento de estar acá con usted, con el doctor Haroldo y la doctora Elga y la doctora Bessie también allá en San Pedro Sula. Muchas gracias, doctor Lorenzo Díaz. Le doy la bienvenida a la doctora Odina. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Todo bien, muchas salud? gracias. Bien también. Bien, muy bien. Doctor Haroldo López, no, estamos claros en eso, ¿verdad? Ya lo ha explicado el doctor, que estas causas de muerte se pueden revertir con mejores hábitos, La diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Por su experiencia en el tratamiento de pacientes, doctor, ¿coincide que estas son las enfermedades que están arruinándonos la calidad de vida a la mayor parte de hondureños? Bien, buenos días, licenciado Álvarez. Buenos días, Elga, Lorenzo, doctor Alvarado en San Pedro. Muchas gracias. Sí, yo creo que hay que analizar ese listado que nos acaban de presentar del Regional del Norte, del Seguro Social. Es morbilidad de lo que está hablando, o sea, las principales causas de consulta médica. Sí. ¿Verdad? No directamente estamos hablando de mortalidad. Pero hay que ser bien analítico. Lástima que la quitaron la lista. Pero aquí la tiene de nuevo. Hay 3 causas que están, creo, primero segundo y sexto lugar, si mal no recuerdo. Está la diabetes mellitus. Aquí la tiene. La hipertensión en segundo lugar como causa de consulta. Y en sexto lugar la obesidad, si lo vemos en lo que tenemos acá en pantalla. Si analizamos estas 3 causas de manera individual y no digamos combinada, son causa de enfermedad cardiovascular, que pasa a ser la primer causa de mortalidad en el mundo. Entonces, por un lado tenemos la morbilidad, tenemos que entre las 10 primeras causas encontramos 3 factores de riesgo importantísimos para mortalidad, para la principal causa de mortalidad en el mundo, que es la enfermedad cardiovascular. Arriba del cáncer, junto con otras enfermedades, arriba del 65%, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad que tenemos a nivel mundial, y también Honduras no está exento de ese panorama que vemos. De ahí entonces, si vemos la primera causa de consulta o de la población que se atiende, en este dato que nos dan son los pacientes diabéticos. Si analizamos la diabetes como tal, y por eso quería poner la manera de introducción, la diabetes de manera individual, solo por el hecho de ser diabético, conlleva un altísimo riesgo de enfermedad cardiovascular. Por ende, entonces, el paciente diabético tiene mayores posibilidades de complicarse con la muerte por enfermedad cardiovascular. No digamos si ya viene combinado, como va de la mano, y parecieran hermanos siameses cuando uno ve toda la estadística a nivel mundial. La diabetes y la hipertensión siempre, la mayor parte de las veces van juntos. O sea, un paciente diabético generalmente es hipertenso, no yo en el 100%, porque en medicina no existe ni 100% ni 0%, pero sí es altamente probable que el diabético en algún momento sea hipertenso y viceversa. De ahí entonces que las posibilidades de mortalidad se aumentan logarítmicamente con la combinación de estos factores de riesgo. Entonces yo creo que la importancia viene por ese lado. Son las principales causas de atención y al mismo tiempo conllevan el principal riesgo de muerte, que es la enfermedad cardiovascular. Y la diabetes por sí sola también, como lo mencionaba muy bien, todo lo que conlleva sus complicaciones, ¿verdad? No solo las complicaciones cardiovasculares. Hablemos de la retinopatía diabética como causa de ceguera, hablemos, como lo mencionaba en el programa de ayer, lo dramático que estamos viviendo, o se ha vivido desde hace muchos años. Lo que pasa es que a veces no prestamos atención a la insuficiencia renal. Es una de las principales causas de insuficiencia renal también la presencia de diabetes. De ahí entonces que si lo analizamos por cualquiera de las 2 aristas, creo que es bastante importante el tener que hablar y desglosar un poquito estos factores de riesgo, en especial la diabetes, para tratar de dar una orientación hacia la población de cómo prevenirla, cómo identificarla, cómo tratarla. No, muchas gracias por su aclaración, doctor. La verdad que quien interpretó erróneamente, o porque yo asocié directamente que si eran las principales causas de morbilidad, también eran de mortalidad. Fui yo. Es que el dato de ayer me dejó así como ya prejuiciado a pensar así, que si eran las principales causas de morbilidad, igual en ese mismo orden se convertían en las causas de mortalidad. Pero está bien claro lo que significa morbilidad, cantidad de personas que enferman en un lugar y un periodo de tiempo determinados en relación con el total de la población.
Por ejemplo, la gripe está considerada una enfermedad benigna que sin embargo produce una gran morbilidad, sobre todo en grupos de riesgo. ¿Cuánta gente se complica con una gripe y tiene que ir a atención a los hospitales públicos? Que quede claro fue que yo equivocadamente asocié que igual a las principales causas de morbilidad se traducían en mortalidad. Y no es así. Los problemas arteriales, me dijo, son los que más muertes generan. Correcto. Esos son los que están clasificados en el primer lugar como provocadores de más muertes. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, doctor Haroldo, doctor Lorenzo y la doctora Bessie Alvarado en las cámaras. El interés de nosotros es hoy que quede en la conciencia de los hondureños que estas enfermedades se pueden prevenir. Y se pueden prevenir con mejores hábitos. Con mejores hábitos. Realmente estas patologías son como mencionaban, las principales causas de enfermedad en el mundo. Y yo pienso que en Honduras hay que cambiarle el orden a algunas de las que estaban ahí. Si es cierto, hipertensión, diabetes y sus complicaciones son las principales causas de atención. Y esto conlleva a la necesidad de atención de neurología, de cirugía vascular, de cardiología, de reumatología, de infectología, para atender estos pacientes, ¿verdad? Y no digamos sus complicaciones. Y yo diría que en tercer lugar, no solo serían las infecciones respiratorias, ahí casi que compiten con las infecciones gastrointestinales, que vienen a ser una de las causas bastantes, de las principales causas en esta lista de 10 en los países en vías de desarrollo, ¿verdad? Y todas estas patologías se pueden prevenir con buenos hábitos, pero si ya las tiene, también se puede evitar que se compliquen, ¿verdad? Ya teniéndolas, o sea, ya lo diagnosticaron de hipertensión, de diabetes, podemos evitar que le dé un evento cerebrovascular, derrame le llama a la gente, podemos evitar un evento cardíaco, como mencionaba el doctor Haroldo, un infarto, una angina de pecho, algo que lo discapacite, porque con estas enfermedades se puede vivir hasta después de no morir de esto, ¿verdad? Entonces, podemos tener un diagnóstico de este tipo, manejarlo y nunca llegar a una complicación. Puede usted morir de vejez, puede morir de otra cosa. Pero aquí agregamos también, después de las infecciones, los accidentes. Los accidentes viales, los accidentes de los motociclistas y automovilistas también, pero más motociclistas, que son yo diría una cuarta, que bueno, hay lugares donde se ha convertido en la principal causa de atenciones, ¿verdad? De causa de enfermar o de incapacitar. Entonces todas estas cosas se pueden prevenir realmente y también se pudieran complicar menos si tuviéramos un mejor acceso a la salud y no llamamos a los hospitales, casi en su casa, en su comunidad, con programas de prevención. Antes de que le dé la enfermedad hay que educar a las personas, a las que están en riesgo, hay que detectarlas, hay que monitorearlas, hay que escanearlas para que el primer día que salga con una enfermedad, pues meterla en otro programa, educarla de forma más intensiva y directa, de forma que hasta se pueda regresar a un estadio donde anden sus cifras tensionales normales, donde anden sus cifras de glicemia normales y que viva una vida de calidad y que siga siendo siempre funcional, tanto para su familia como para la sociedad. Sí, sí, sí. Y antes de pasarle a la doctora, a la doctora Bessie Alvarado en San Pedro Sula, al Seguro Social asiste aproximadamente el 17% de los hondureños. Esos son los afiliados, el 17% de los hondureños. El resto, a los hospitales públicos. Y un poquito de ese resto a los hospitales privados, quienes pueden ir a un hospital privado a pagar su consulta o a internarse. Pero esa es una minoría en relación al resto de la población que tiene bajos ingresos. Entonces, mire usted las carencias del Seguro Social, las dificultades que tiene el Seguro Social. Mire los problemas de las personas con padecimientos renales en el Seguro Social. Usted se habrá dado cuenta, ¿verdad? Entonces, mire usted las carencias en nuestros hospitales públicos también. Aquí todos los meses las personas que padecen enfermedades renales
presionan, se van de manifestación, se toman algún edificio, porque están insatisfechas con los tratamientos, con la diálisis, 2 horas, que necesitan 4, que necesitan 6, y mire que tengo varios días, que una máquina, que no están prestando servicio porque el Estado no les ha pagado a quienes facilitan ese servicio. Mire usted esas dificultades que padece nuestra gente. ¿Las quiere pasar usted igual? Pero es que usted puede evitarse esas complicaciones de su vida, simplemente asumiendo otros hábitos diferentes, y sobre eso es que quiero centrar el programa en los próximos minutos, cuando terminemos la introducción y el complemento que hace la doctora Bessie Alvarado desde los estudios de Televicentro en San Pedro Sula. Adelante, doctora. Sí, muy buenos días. Bienvenida, doctora Codina. Un saludo al doctor Haroldo y al doctor Díaz. La diabetes y la hipertensión, que son las primeras 2 causas, son enfermedades crónicas prevenibles, pero que son costosas. Consumen el 80% del presupuesto en cualquier institución. Y de paso, todas las complicaciones que traen. Entonces es importante tenerlas como políticas de Estado, porque estas patologías tienen que estar en programas que están incluidos desde la educación, las universidades, la formación de médicos, conlleva muchos aristas que hay que mencionar, pero sí es importante que el presupuesto se va a un 80% en estas 2 patologías, las primeras, y consumen muchos medicamentos en farmacia. Ejemplo, en la seguridad social, un paciente con diabetes e hipertensión, aparte tiene dislipidemias, tiene otras complicaciones, tiene obesidad, usa otro tipo de medicamentos que consume hasta 7, 8 fármacos. Un paciente que cotiza una determinada cantidad aumenta hasta 7 a 8 veces más lo que aporta en su consumo de medicamentos. Sí, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Yo creo que ya hemos socializado los conceptos generales del tema que vamos a comenzar a debatir en los próximos minutos. Estaba viendo así de reojo un mensaje que le está llegando a Lucecita. No es el momento de los mensajes, pero estaba viendo de reojo porque uno siempre analiza el comportamiento y cómo impacta un programa, un determinado tema en la población. Y mire lo que escribe un ciudadano, que conste, yo le respeto al ciudadano su pensamiento. Por favor, Lucecita. Claro que sí. Luis Luján Estrada compartió a través de X: Renato, es un tema importante, no se lo discuto, pero hoy más que nadie no debe quitar el dedo sobre lo que sucede en cuanto a la elección del fiscal. En cuanto a la denuncia que hizo Marlon Ochoa ayer sobre esa ola de impunidad y corrupción, si eso sigue será peor esta Honduras. Miren, y yo todos los días me encuentro en este dilema. ¿Cuál es el tema para discutir? ¿Cuál es el tema de interés público en este momento? Y siempre que determino este programa, bueno, seguramente un sector no va a estar a gusto. Porque hay un sector que quisiera que habláramos todos los días de ese problema de la elección del fiscal general. Y hay otro sector seguro que hubiese querido que tuviese hoy el debate sobre la denuncia de Marlon Ochoa y lo que respondieron los empresarios. Lo que estaba esperando ayer todo el mundo es que Marlon Ochoa llegara con pruebas irrefutables de que el COEP es un nido de narcos. Por lo menos yo eso es lo que esperaba. Que el COEP es un nido de narcos. Pero lo que presentó Marlon ayer fueron denuncias que él mismo ya las había hecho en diferentes programas que vino aquí a frente. Entonces, esa era la expectativa que había todo el mundo. Si en efecto el COEP es un grupo de narcos, si es una organización gremial que defiende a los narcos y que está patrocinando a ese bloque de oposición ciudadana. Bueno, fue tal que ayer, después de que pasamos la nota en TN5 Estelar, me escribió Marlon Ochoa y no le gustó el enfoque de la nota al ministro director del Servicio de Administración de Rentas. Ya les digo lo que me escribió Marlon Ochoa. Ya les digo lo que me escribió Marlon. Qué triste línea de su cobertura, dice. Qué triste línea de su cobertura.
Uno tiene que enfrentarse a estas cosas, gente que disiente del enfoque de las notas, y ayer lo que hicimos fue divulgar las generalidades, los conceptos que él expresó allí en el Ministerio Público y la reacción de la gente del COEP, que esperaba pruebas de que son un gremio de narcos, o que el COEP defiende a los narcos. Pero lo que Marlon presentó fue 10 casos de hondureños que supuestamente evaden los impuestos. Y que dije yo, esto ya lo ha denunciado aquí en Frente a Frente y en TN5. ¿Para qué lo voy a repetir los 10 si esto ya lo ha dicho varias veces él? Entonces, él se molestó con el enfoque y dijo, qué triste línea de su cobertura. No, nunca queda bien. Y el señor hoy cree que es más importante ese caso del Ministerio Público que no se resuelve, y por eso he dicho yo, el país tiene otros temas más importantes, que nos estamos muriendo, y un Congreso que no resuelve lo del Ministerio Público. ¿Para qué vamos a seguir gastando pólvora en sopilotes entonces? Cuando la gente se está muriendo, cuando la gente está precaria en atención en los servicios de salud. Y lo que queremos hoy es darle un servicio a la comunidad, que como las enfermedades estas son costosas y el Estado no es capaz de dar el presupuesto suficiente para tratarnos estas enfermedades con dignidad, entonces vamos a traer aquí a médicos para que le digan a la gente cómo prevenir estas enfermedades y que no pasen lo que está ocurriendo con muchos hondureños que no son atendidos con la dignidad por las carencias que hay en nuestros hospitales, porque son enfermedades muy caras y el Estado no tiene cómo financiarlas. Y lo otro de Marlon Ochoa, ya les expliqué lo de Marlon Ochoa entonces. Entonces, ahora este ciudadano me dice que este tema es menos importante que los dos que me menciona. Yo le respeto su criterio, pero insisto, me parece que este tema, en este momento que la gente se está muriendo, es más importante que los otros, porque aquellos no encuentran solución. Sigue el circo en el Congreso, y ya les expliqué lo de Marlon Ochoa también. Bueno, tuve que perder estos minutos en explicar esto, pero la gente hay que explicarla en Honduras así. Yo no sé si coincide usted conmigo, pero así, sin quitarnos más tiempo con esto. No, realmente, la salud, o sea, si es que no se puede existir si se está enfermo, si no hay salud, ese es un tema importante. Ese es el problema. Yo creo que de aquí se desataron todos los problemas políticos de este gobierno, que tanto que esperábamos más de la salud, porque fueron dos pilares en los que basaron su campaña política, la salud y la educación. ¿Por qué? Porque son los dos pilares más necesarios para que un país en vías de desarrollo pues se levante y salga adelante. Y estamos todos luchando por un país políticamente desarrollado, socialmente desarrollado, que todo se desarrolle, pero todo parte de la salud. Y es un tema muy necesario que no solo debería estar hoy, debería estar siempre, y debería estar en todas las radios, y debería estar en todas las ciudades, en todas las comunidades, programas de educación en salud para la población. Entonces, después de la pausa comercial, ¿qué nos dicen los doctores? Lorenzo Díaz, Haroldo López, Bessie Alvarado, Elga Codina, hondureños, ¿cómo podemos evitar estas enfermedades? La diabetes mellitus, la presión arterial, que nos complican la vida, nos dañan casi todos los órganos, y luego el Estado que no haya que hacer, como sucede ahora, para tratarnos estas enfermedades. ¿Qué debemos hacer para evitarlas? Imagínense ustedes, miren. Consejos gratuitos de servicio, de espontaneidad de servicio de nuestros médicos. ¿Qué debemos hacer para evitar la diabetes, para evitar la presión arterial? Y a los que ya padecen estas enfermedades, ¿qué deben hacer también? Después de la pausa comercial, por favor, atentos al programa. Yo sé que hay algunos que se van a ir porque querían otro tema, pero sé que una inmensa mayoría que quiere seguir viviendo y con calidad se va a quedar con nosotros. Así que les sugiero su atención. El tráfico es presentado por Carrión. Es como tú y tiene lo mejor en moda para completar tu nuevo estilo. El reporte del tráfico vehicular por cortesía de tiendas Carrión lo presentamos desde varios puntos de alto tráfico de la ciudad capital. Y para que nuestros televidentes tomen decisiones correctas al momento de salir de sus casas, o para quienes nos van sintonizando desde sus vehículos, les mostramos con estas imágenes completamente en vivo que el punto de Vías del Sol, sector donde hay al menos 10 intersecciones,
está relativamente fluido el tráfico vehicular, sobre todo los que vienen del sector de Vía Vieja y van a encarrilarse en el Boulevard Fuerzas Armadas. El tráfico está relativamente fluido, no así la vía aérea que del sector de Fuerzas Armadas conecta con el anillo periférico. Vemos un tráfico algo lento, producto pues de los reductores que se han instalado en esta vía aérea, pero al pasar estos interruptores y el tráfico se vuelve más fluido en el anillo periférico. También está fluido el carril que del Boulevard Fuerzas Armadas va hacia la zona oriental del país, y me refiero pues al sector de Tatumbla. Por otro lado, con las imágenes aéreas podemos ver que el tráfico está también relativamente fluido en el sector del Trapiche para esas personas que se están conduciendo del sector de Loarque hacia la universidad o el sector de Suyapa. El tráfico está relativamente fluido a la altura del sector de Trapiche y la colonia Hato de en medio. Este fue el reporte del tráfico vehicular por cortesía de Tiendas Carrión. El tráfico fue presentado por Carrión. Es como tú y tiene lo mejor en moda para completar tu nuevo estilo. Recuerde compartir su opinión en base al tema del día. Si la diabetes mellitus y la hipertensión arterial son las principales causas de morbilidad en Honduras, al menos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, ¿por qué sigue incrementando el número de hondureños padeciendo estas patologías? Redes Sociales es presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Gracias por compartir su opinión, Giselle Romero. La diabetes y la hipertensión son problemas de salud complejos que no pueden atribuirse únicamente a una causa. Factores como la genética, el estilo de vida y la dieta también desempeñan un papel importante en su desarrollo. Ashley Rodríguez, la presidenta Xiomara Castro, ya trabaja en combatir estas enfermedades. Abrió clínica contra enfermedades crónicas en Colonia Hato hace unos días con todos los insumos necesarios, dice. Aunque Luma ignora siempre, participo, dice, falta de educación en alimentación y sobre insulina y glucosa, falta de ejercicio físico y terrible alimentación. Busquen en una app una comida comprada con verduras, no hay, dice. Michelle comparte, la soberanía alimentaria es un enfoque importante para abordar problemas de salud como la diabetes, ya que promueve una dieta basada en alimentos frescos y locales en lugar de productos altamente procesados. Buen día, Renato. Pues creo el incremento de ese padecimiento se debe a la mala alimentación, la falta de conocimiento, el estrés, y hay un factor que es congénito. Gracias por compartir sus mensajes, continúelo haciendo a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Bueno, doctora, doctora Bessie Alvarado, el mensaje va para la doctora Bessie Alvarado, porque aquí hay 3 en Tegucigalpa, hay 3 colegas suyos, todos son médicos internistas. Cuando usted quiera intervenir, solo hable, doctora. Cuando quiera interrumpir a la doctora Colina porque tiene un elemento juicioso para enriquecer el diálogo, solo interrumpa, no se preocupe, no espere que le pasemos de aquí hacia allá, sino cuando usted quiera hacerlo para dinamizar el programa, porque muchas veces la gente que está en San Pedro Sula se queja, solo los de Tegus hablan, dice. No, entonces tiene la libertad usted para hablar en cualquier momento. Voy con el doctor Lorenzo Díaz, que trajo unas láminas para comenzar a ilustrar y compartir los conocimientos que hoy queremos que queden internalizados en ustedes, pegados ahí en su memoria para que lo recuerde siempre. Por favor, doctor. Sí, si nos colocan la lámina, vamos a... viendo los mensajes que usted tiene en las redes sociales, encontramos que mucha gente más o menos conoce de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, mejor y tienen cierta conciencia de lo que está pasando. Algunos hablan sobre la mala alimentación, sobre la genética en algunas de las enfermedades, y es de lo que tenemos acá, que todos lo podemos comentar, inclusive también la doctora Bessie desde allá. Existen factores de riesgo cardiovascular, ¿verdad? Los factores de riesgo cardiovascular que nosotros debemos tener en cuenta y tomamos en cuenta cuando
cuando vemos a un paciente es si el paciente fuma, si consume alcohol, si está expuesto a infecciones, si lleva una vida sedentaria, si tiene una mala nutrición, la predisposición genética, la obesidad. Todos estos factores influyen en el riesgo cardiovascular, que es lo que mencionaba el doctor Haroldo cuando le decía que en la lista habían 3 enfermedades, que era la obesidad, ¿verdad? La diabetes y la hipertensión, las que nos hacían enfermar más y complicarnos. Ahora, con la lista, sabe el licenciado Renato, que mostró de inicio, todo se relaciona en medicina, porque nosotros lo que hacemos es integrar al paciente. O sea, un paciente no solo es una enfermedad, sino que son muchas enfermedades. Entonces, en la lista hablaba de traumatismos. La gente diabética, si está obesa, es más propensa a caerse, es más propensa a tener un trauma, es más propensa a tener infecciones respiratorias, es más propensa a tener infecciones urinarias. También desarrolla trastornos de la tiroides los pacientes que son obesos, o por un trastorno en la tiroides el paciente se vuelve obeso. Entonces, la lista que acumula esa cantidad de morbilidades en el regional de San Pedro Sula o en los diferentes hospitales, toda tiene relación. Un paciente puede tener absolutamente todo eso. Existe otro problema que se llama la sarcopenia también, que es la falta de músculo en las personas, porque vamos perdiendo, a partir de los 35 años, todos vamos perdiendo músculo, y al llegar a los 70 años ya hemos perdido casi 8% de nuestra musculatura con cada década. Y a partir de los 70 años perdemos el 15% de nuestro músculo. Por eso es importante el hacer ejercicio. Por ejemplo, miren, esto fue sacado de la OMS, dice que ahí divide los 2 tipos de diabetes, el tipo 1 y tipo 2. Nos vamos a enfocar en la tipo 2, digamos, que es la que nosotros podemos prevenir, porque la otra tiene factores genéticos, la tipo 1. Entonces dice que tenemos alrededor de, es prevenible en el 90% de los casos. ¿Con qué? Con una buena dieta, con ejercicio, teniendo programas, como decía la doctora Codina, de que integren al paciente desde la primera vez que tiene un diagnóstico. Mucha gente no viene donde los médicos por no tener un diagnóstico, pero en realidad, saben, es una gran bendición saber de qué padecemos. O sea, es difícil recibir el impacto de la enfermedad, pero es una bendición que sepamos a qué nos estamos enfrentando. Entonces, cuando usted ya tiene su diagnóstico, es la oportunidad de que nosotros podamos ayudarle. Cuando usted ya tiene su diagnóstico, es la oportunidad que dejemos de continuar teniendo complicaciones. Entonces, asistir al médico es importante. A veces va a recibir buenas o malas noticias, pero fíjense acá, el 30%, digamos, en las Américas, no sé si la podrían ampliar un poquito, porque el monitor lo tengo un poquito largo. En las Américas, los países pobres como los nuestros, digamos, la 4ª causa de muerte en los países de América va a ser la diabetes mellitus y sus complicaciones. 30-40% de los pacientes con diabetes están sin diagnosticar. Voy con usted luego, doctora. Están sin diagnosticar. Entonces, es muy importante que a partir de los 40 años los hombres empecemos a hacernos, y hombres y mujeres, ¿verdad?, empecemos a hacernos exámenes. Pero recuerden que si nuestra actividad física, nuestra alimentación cuando estamos jóvenes no es buena, cuando ya lleguemos a hacernos exámenes, los resultados que vamos a encontrar van a ser malos. Entonces, es importante que cuando se puede estar saludable, hay que estar saludable. La doctora Codina decía, puede haber cualquier tema importante, pero si usted no tiene salud, de nada sirve que se elija un fiscal para su vida. Yo recuerdo una vez que venimos con los profesores argentinos, Renato, y uno de ellos le decía a usted, corte una cinta métrica que tiene 100 centímetros en su edad. Y le preguntaba, ¿cuántos años le quedan? Si usted lo corta, digamos, a su edad, ¿cuántos años le quedan por vivir? Pero ese es un número, pero no sabe la calidad de vida que va a tener en esos años o en ese día. Por eso es importante vivir el día de hoy, cambiar hoy.
tomar medidas y usar herramientas para modificar nuestra vida hoy, porque no tenemos garantizado que voy a vivir 10, 20 años más. Entonces, hoy es cuando podemos cambiar, y a través de programas como estos, donde nosotros vamos a tratar de transmitirles algunas formas de cómo prevenir. Aquí le hablaba, mire, esta es una estadística... Pero solo permíteme, porque vamos a hablar de la obesidad más adelante. No vamos a enfocarnos de un solo en todos. La doctora quería complementar uno de sus juicios. Adelante, doctora Bessie Alvarado. Sí, muchas gracias. Como estaba el doctor Lorenzo, muchas gracias. El doctor Lorenzo estaba hablando del tema de la diabetes. Es importante mencionar que post-COVID se han incrementado las cifras de pacientes que llegan a la consulta externa con casos nuevos de diabetes. Entonces este es un tema que debería de estarse manejando de alto nivel, con un equipo de personas investigando por qué se ha incrementado después del COVID el número de pacientes con diabetes. Se aceleró, digamos, una persona que tenía 40 años iba a presentarla en 20 años posterior, está presentando de manera más acelerada la diabetes, igual que hipertensión arterial. Y por eso dice usted, investiguemos, hay que investigar, porque no puede asociar usted que eso es por la vacuna, pues el incremento de la diabetes. No, es que el virus en sí tiene un efecto sobre el sistema inmunológico, y recuerda que está la célula beta y el tejido endotelial. Además ha sido detonante, ¿verdad? Habían personas que ya tenían el factor de riesgo, y el infectarse, el decaer todo, no solo su sistema inmune, toda su biología en el momento de la infección, ha venido a ser el detonante, a terminar de darle esa piedrita que se le quitó para que rodara esa insuficiencia pancreática, para que ya ese páncreas dejara de producir insulina, y tal vez lo iba a hacer en determinado momento después, pero el virus vino a detonar, y sí ha sido bien marcado lo que menciona la doctora Alvarado, esa aparición de nuevos casos de diabetes después del virus del COVID. Licenciado Renato, muchas de las enfermedades parecen crueles porque atacan al más débil, al que está peor alimentado. Entonces por eso debemos cuidarnos. Entonces lo que dice la doctora es cierto y es muy importante. Muchas enfermedades reaccionan a virus que son nuestros detonantes, por eso enfermamos, porque estamos debilitados nuestro sistema inmunológico. Y eso es lo que sucede con la hipertensión, con la diabetes, la obesidad, nos debilitan nuestro sistema inmunológico. Doctor Haroldo López, retomamos la esencia o el espíritu primario del programa. El consejo de ustedes, la experiencia de ustedes a los hondureños, que ven un sistema de salud precario, y que si estas son las principales causas de morbilidad y podemos evitarlas nosotros, aquí es donde quiero el consejo de ustedes. ¿Qué es lo que le recomiendan a todos los hondureños en su forma de vida para evitar padecer de presión arterial alta, para evitar la diabetes? Sabemos que hay factores congénitos, ¿verdad? Sí. Sabemos que los hay. Pero la mayor parte de patologías derivadas de esto que estoy diciendo es producto de nuestros hábitos, y sobre todo alimenticios. Aquí yo quisiera los consejos de ustedes. Claro, yo creo que acá es el primer consejo es tener conciencia de enfermedad, conciencia de las consecuencias que podemos tener al padecer de este tipo de enfermedades. Partamos de eso. Dicho de otra manera, el tener miedo es provechoso porque nos hace cambiar conductas. Eso sería el primer mensaje. Sí, tanto en las redes sociales como lo comentaron ya los compañeros, la prevención es fundamental, y nace, como lo comentó la doctora Bessie Alvarado, la implementación de programas a nivel del Ministerio de Educación, a nivel de Salud Pública, etcétera, para poder concientizar a la población desde el inicio, o sea, desde la niñez, un hábito alimentario saludable en el sentido de evitar las grasas saturadas, en el sentido de evitar el exceso de carbohidratos y que sea equilibrada. O sea, el factor educación es primordial para poder cambiar el curso o la aparición de esta enfermedad. Vi un comentario ahí que decía que el acceso a los alimentos, eso es un mensaje equivocado, ¿verdad?
no se necesita tener grandes cantidades de dinero para alimentarse saludablemente. Yo creo que eso tenemos que tener conciencia, ¿verdad? Y no buscar una excusa que es una de las causas por las cuales no vamos a poder superar un problema. El reconocimiento, como usted bien ha dicho, de los factores genéticos más que congénitos, porque el factor genético es el que influye, puede influir, eso no lo podemos cambiar, no podemos cambiar el factor de la edad tampoco, pero sí los otros, que son modificables. Dentro de ellos, como lo mencionó y lo refuerzo, es la parte de la alimentación para mantener un índice de masa corporal adecuado, ¿verdad? Evitar la obesidad. La obesidad está directamente relacionada con la presencia de diabetes, con la presencia de hipertensión y por ende con aumento de la mortalidad cardiovascular, que es la causa o el final del continuum cardiovascular que inicia con estos procesos. De ahí entonces, ¿cómo evitamos la obesidad? Con un hábito alimentación saludable, y además con la actividad física. Actividad física que si hemos ido perdiendo y la estamos promoviendo cada vez menos. Si recuerdan en nuestras épocas cuando fuimos niños, pues nuestra diversión era jugar, era salir a la calle y jugar fútbol, lo que fuese, y nos manteníamos en actividad. Ya la actividad, incluso a nivel de las escuelas, la actividad se ha reducido tremendamente. Aparte del advenimiento de la tecnología, que creo que tiene muchas cosas buenas, pero creo que nos está pasando la factura de lo que ha pasado en las décadas pasadas, el tratar de entretenerse con los videojuegos, con actividades meramente sedentarias, en donde prácticamente el gasto calórico se le va para abajo. De ahí entonces esto le hace la aparición del sedentarismo y por ende el aumento de la obesidad y todas estas consecuencias que conlleva. Entonces, tratar de reforzar la actividad física, y eso lo hablo en las escuelas, en nuestras casas, etcétera, a todo nivel, ¿verdad? Para tratar de ir mermando los factores de riesgo para ese tipo de enfermedades y bajar la incidencia que con el tiempo, no ahorita, pero sí con el pasar de los años, tendríamos un resultado positivo. Se ha hablado de que de aquí 5 o 10 años vamos a vivir el colapso. Estamos colapsados ya, démonos cuenta. No ocupo 5 o 10 años más para darme cuenta que el sistema está colapsado. Pero no podemos atender y solucionar las complicaciones de estos grupos de enfermos, pero sí podemos prevenir, empezar a trabajar con esta población para evitar la consecuencia a largo tiempo. Eso es la prevención primaria. Y de ahí, pues, pudiésemos hablar de transcurso del programa, lo que es la prevención secundaria, etcétera, otros puntos a tratar. Correcto. Doctora Bessie Alvarado, me gustaría que usted socializara con todos los hondureños esta mañana los gastos en que incurre el Estado, por ejemplo, en el Seguro Social, con el tratamiento de la diabetes. Y todas estas enfermedades catastróficas, para que la gente entienda que es un Estado con pocos recursos, que de repente por esos pocos recursos no invierte lo que debería invertir en todo lo que es la parte de sanidad de Honduras, y que por esta razón nos deberíamos ver obligados nosotros a tener mejores comportamientos para prevenir este tipo de enfermedades. ¿Cuánto implica tratar a una persona ya con diabetes? Sí, cuando hablamos en el área hospitalaria, en el área de atención, implica el 80% del presupuesto. En sí, todas las patologías está invertida la pirámide de atención. La atención primaria del presupuesto se va justamente en el tratamiento de este tipo de enfermedades, y ella dice, debería ser a la inversa, el 20%, pero como no nos estamos cuidando, no estamos poniendo de nuestra parte, ahí va una gran cantidad de hondureños a ser atendidos de este tipo de enfermedades. Doctor, antes de ir a la pausa. Mire, pienso yo que el objetivo de este programa es hoy hacer conciencia. Y muchas veces estamos viendo el programa y no somos conscientes. Vamos a ir a aquellas personas que desconocen que sus 2 que 3 libritas de más
le pueden hacer daño en el futuro. Esas 2 que 3 libritas le pueden estar haciendo ya una resistencia a la insulina, ¿verdad? Entonces, a ellas es que quiero llegar. Es cultural en nuestro país tener unas libritas de más. Es más, si yo digo, ay, tengo que adelgazar, no, usted está bien, me dice, porque los adultos en Honduras mayores de 30 años, más del 60% tenemos sobrepeso. Oiga bien, hablando de malnutrición, no solo aquel que está desnutrido porque le hace falta alimentación, sino que aquel que está sobrenutrido, ¿verdad? Entonces, simplemente nosotros aquí entre los panelistas, ¿cuántos está con su índice de masa corporal normal? Yo creo que solo la doctora Bessi, ¿verdad? De ahí todos estamos en sobrepeso y no somos conscientes. Sí pasamos luchando, sí estamos luchando por eso, pero la idea es que nosotros sabemos los daños, pero la población no la sabe. ¿Cuánta población hay con sobrepeso, sin obesidad, que desconoce o que ignora? No quiero saber de eso, estoy bien, me acepto con mi librita, estoy sano. Hay incluso obesos que dicen, yo estoy sano, estoy feliz, prefiero ser un gordito feliz que estar tomando aquel montón de pastillas. Es 1000 veces preferible empezar a prevenir hoy, en este momento, ese peso, a bajar de ese peso, porque eso invariablemente, si no es ahorita, va a ser en 5 o en 10 años, me va a condicionar daños en mis arterias, que me van a ocasionar posteriormente hipertensión, angina, infarto y todas las consecuencias. Daño también en mi páncreas, que me lo va a poner a trabajar más, porque tiene que trabajar más en producir más insulina, porque el adipocito, la grasa, va a oponerse a la acción de la insulina, a la entrada por una puertecita por donde entra la insulina que produce el páncreas, y esa resistencia a la insulina después va a avanzar y me va a producir una diabetes. Pero todos nos aceptamos así, gorditos, no, más bien si viene esa es flaca, dicen, es desnutrida, no, tenemos que seguir parámetros. Hay un parámetro que se llama índice de masa corporal y tiene que estar entre 20 y 25, y para saberlo tenemos que ir al médico. Aunque estemos sanos, tenemos que chequearnos, tenemos que ir a tomarnos la presión, ¿verdad? Porque hay personas delgadas que están hipertensas, hay personas delgadas que están diabéticas, no solo por la causa genética, hay insuficiencia pancreática por otras causas también, pero tenemos que ir al médico a chequearnos cuando estamos sanos, tenemos que hacernos exámenes rutinarios, tenemos que detectar. Si nosotros estamos ignorando una enfermedad, vamos de perdida, o sea, llevamos las de perder. Lo que dicen, enemigo avisado es enemigo que va a ganar la batalla, ¿verdad? Y si ya tenemos la enfermedad, no digamos aún, tenemos que ir a nuestros chequeos, tenemos que seriamente ir a una consulta, hablar no con un médico amigo, fíjate que ando así el azúcar, o se la mando por mensajito y quieren manejo porque yo creo que anda bien. Hay que revisar al paciente, hay que buscarle complicaciones. Entonces, para esto tenemos que ser conscientes de que aún sanos tenemos que buscar ayuda médica, ir y buscar una atención, una evaluación. No digamos si ya tenemos 2 que 3 libritas de más, que somos en la población adulta, casi más del 60% que tenemos 2 que 3 libritas de más y ya estamos en riesgo. Y además de eso tenemos que buscar en nuestra forma de vida la forma de implementar una actividad física adecuada a nuestro cuerpo, a nuestra edad, a nuestra condición, a nuestras otras enfermedades, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo hoy tenemos que decir, sí, no quiero llegar a la edad de mi mamá o a la edad de mi papá o a la edad de mi tío, de mi abuela, en esas condiciones. Hoy tenemos que ser conscientes. Deje de fumar. El cigarrillo, es que no sé ni para qué fuman, ¿verdad? Pero el que ya fuma, sépalo, el cigarrillo es una tercera enfermedad que le hace tanto daño a su organismo como la diabetes y la hipertensión, y no solo en el pulmón y en el cáncer de pulmón, en sus arterias, le hace igual daño en sus arterias que la diabetes y que la hipertensión. Entonces hay conductas que nosotros tenemos que las miramos tan naturales, ay, solo me fumo un cigarrillo al día. Eso es algo que le está condicionando gran riesgo. Y con solo la edad, no digamos, yo digo, chequéese usted que está joven y que tiene 2 que 3 libras de más o que esté completamente sano. No digamos una mujer mayor de 45 años, un hombre mayor de 55 años, por sano que se sienta,
vaya a una consulta, hágase un panel de exámenes rutinarios, no se empiece a buscar cosas extrañas, lo más rutinario, lo que puede ocurrir en una persona de esa edad, hay que asistir al médico. No tenemos esa conducta, esa cultura, así como tenemos una cultura de vernos gorditos y eso es lo normal, así tenemos una cultura de comer cualquier cosa de forma desordenada, no un equilibrio en ese plato, así también tenemos la cultura de mejor no me doy cuenta, ¿para qué voy a ir al médico? Esa última impresión, tengo que ir a una pausa comercial, y yo quiero remarcar las cosas que llaman la atención a la gente para que se preocupe un poquito. El doctor Haroldo López nos ha dicho, Renato, que en 5 años van a estar colapsadas nuestras instalaciones hospitalarias, nuestro sistema sanitario. Ya estamos colapsados, ya estamos colapsados en nuestro sistema sanitario y lo vamos a abordar más adelante, no con espíritu crítico, sino con el espíritu reflexivo de tomar conciencia de un serio problema que estamos pasando con nuestro sistema sanitario. Y otros 2 aspectitos que se han convertido como en norma, como en verdades absolutas para nuestra gente, que hoy yo intento con la presencia de estos reconocidos médicos disipar. ¿Cómo va a estar sano un joven de 45 años, una persona de 49, 50 años con una tremenda barriga? ¿Cómo puede estar sano? Es que yo los he escuchado. Yo estoy sano y con aquella barrigota así. Y usted me está diciendo que ya con 3, 4 libras de exceso ya es para preocuparse. Ya estamos en riesgo, exacto. Bueno, sobre esta cultura que tenemos nosotros vamos a remarcar conceptos después de la pausa comercial. Y lo otro, la creencia de la gente que comer bien implica tener abundancia de dinero. Otro concepto que ya lo abordaban ustedes. Para comer bien no necesitamos ser ricos. Para alimentarnos adecuadamente no necesitamos ser ricos. ¿Quién le ha metido en la cabeza a ustedes que tiene que tener un apellido rimbombante, millonario, que tiene que ser banquero para comer de manera equilibrada? ¿Quién le ha metido en la cabeza a ustedes que el que no tiene dinero no come bien? Y esas cosas que culturalmente las hemos ido masificando y trasladándoselas a nuestros hijos, hoy las vamos a hacer añicos aquí en Frente a Frente. Así que por favor continúe con nosotros. Gracias por compartir su opinión. Carlitos Hernández nos comparte, tenemos que hacer más ejercicios, tomar más agua, ya que el consumo de sodas, bebidas carbonatadas, el consumo de comida chatarra, en fin, la mala alimentación y el estrés en el que caemos por cómo va avanzando el diario vivir es factor para el desarrollo de estos padecimientos. Noelia Cortés, el estilo de vida sedentario y las dietas poco saludables en los pacientes contribuyen al aumento de la diabetes y la hipertensión en Honduras, donde gracias a la presidenta Xiomara Castro llegaron las insulinas en todo nuestro país para que tengan una mejor atención. Esaú Márquez, buenos días. A mi opinión, una causa principal por la cual estas enfermedades han aumentado la razón es sencilla. Venimos de un tiempo de donde mala alimentación y también la salud no era importante y todo eso está cambiando gracias a la administración. Leona Fabiola, estos padecimientos siguen afectando a la población porque no se ha hecho una verdadera campaña de prevención. Nos estamos alimentando mal y no hacemos ejercicio. Tampoco hay suficientes parques y para ejercitarse en Tegucigalpa, los barrios están sin áreas verdes disponibles. ¿Por qué se come puro carbohidrato? Dice, no alcanza para comprar más proteína. Milton Orellana, hola, buen día. ¿La diabetes y la hipertensión tienen cura? ¿Por qué se dice que no tiene cura? Se cuestiona Milton Orellana. Gracias por compartir sus mensajes. Continúelo haciendo a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Ya les hablará de esto la doctora Codina porque algo mencionó a esas preguntas, si tienen cura esas enfermedades. Ya les vamos a hablar de esto. Miren, hace una semana me llamó un señor de La Ceiba, don Rafael Robles. Me dice, don Renato, dice, yo quiero que usted me haga un favor y que me diga cuánto me va a cobrar
Mire que mi esposa y yo estimamos a un gran hondureño, dice, y queremos que en su programa usted lo felicite y que mencione también que nosotros lo felicitamos. Y yo lo llamaba para ver cuánto me cobraría por eso. No, le digo, ahí no cobramos. Ahí el único cobro, le digo, ahí en frente a frente es las empresas que se publicitan en el programa. Y eso no se hace a través de mí, le digo, sino que a través de un departamento de ventas. Pero ¿qué es lo que quiere usted? Mire, don Renato, dice, el próximo jueves cumple 102 años don Jorge Hueso Arias. Y yo quiero que usted con sus palabras felicite a Jorge Hueso Arias. Y yo le digo, si es mi amigo, hombre, le digo, Jorge Hueso Arias, para mí será un honor recordarle a Honduras que hoy don Jorge Hueso Arias está cumpliendo 102 años. Antes nos llamaba con más frecuencia al programa, seguramente ahora reposa más. Entonces voy a cumplir con este señor que desde hace unas 10 semanas me está presionando, pero una buena presión. Yo le digo, a mí de aquí al día que me está diciendo se me habrá olvidado eso. Así que llámeme el miércoles y muy tempranito el jueves para recordarme. Me ha hecho 3 llamadas, desde las 5 de la mañana me está llamando. ¿Y cómo se llama el señor? Se llama Rafael Robles. Y la esposa de un Rafael Robles, ¿cómo se llama? Carla Campbell de Robles. Viven en La Ceiba, Honduras. Y dice que toda su generación y el resto de generaciones están muy agradecidos personalmente con el licenciado Jorge Hueso Arias. Yo no sé por qué están agradecidos, pero no me extraña que estén agradecidos conociendo a Jorge Hueso Arias. Así que don Jorge, yo estoy seguro que nos está viendo allá en su casa de Santa Rosa de Copán. Si no está allá, estoy seguro que nos está viendo aquí en Tegucigalpa. El señor Rafael Robles y su esposa Carla Campbell de Robles y mucha gente en La Ceiba quieren felicitarlo a través mío y por frente a frente de Canal 5 de Televicentro. Así que yo me sumo a las felicitaciones de la familia Robles. Y yo sé que miles de hondureños también, porque es un hombre de bien, es un hombre generoso, es un hombre que le ha ayudado a muchos hondureños a crear sus empresas y aún y con limitaciones a facilitarle préstamos para que hoy estén generándole riqueza a Honduras. Sé que ha participado activamente en Teletón también y en muchos otros proyectos sociales. Entonces siento un placer primero en cumplir con un compromiso que hice con una familia de La Ceiba que no la conozco, pero me llamó la atención su solicitud y como yo lo conozco a usted también, le extiendo mis felicitaciones. Y yo estoy seguro que si ha cumplido 102 años es porque usted se ha alimentado equilibradamente. Casi nadie vive esa cantidad de años si no se ha cuidado. No se ha excedido con el alcohol, no se ha excedido con el cigarro, no se ha excedido con las grasas y tiene buena conciencia para que hoy esté cumpliendo 102 años, hombres que se ha cuidado. Y usted es un ejemplo entonces. Aquí lo deberíamos tener, ¿qué ha comido en estos 102 años? ¿Cómo se ha alimentado en estos 102 años? Y sé que me va a decir, Renato, no crea que porque yo soy banquero es que hay viandas todos los días en mi casa. No, me he alimentado allá con esos ticucos de Santa Rosa, con ese monte que le gusta a comer mucho a los copanecos y a toda la gente de Occidente. Felicidades a don Jorge Hueso Arias. 102 años, ¿se imagina, doctor Aroles? Impresionante. Impresionante. ¿Y usted, doctor Lorenzo? 102 años. Ustedes son médicos. No, y no solo la parte física, la parte mental, tiene que haber un equilibrio, porque las emociones también inciden, ¿verdad?, en la salud física. En las personas que ya tienen diabetes e hipertensión, también se les pide que tengan un equilibrio mental, una salud mental, porque todo eso activa, todo eso descompensa su enfermedad. Puede estar controlada, pero una emoción, un problema personal, un accidente, una fractura, todo eso viene a desequilibrar su parte orgánica y activar la diabetes, aumentar la presión. Son datos que pueden estar bien variables en el organismo y parte de esas variantes puede ser
la actitud de la persona. Sí. Si usted todo lo toma a pecho, si usted todo es para pelear, para hacerlo más grande, para estar pensando, no, mejor mantener un equilibrio mental, buscar soluciones a los problemas y al tener la solución, pues tranquilizarse. Y si no tiene solución, pues también hay que poner las cosas en manos de Dios, todas las cosas, ¿verdad? Sí. Miren que nos está viendo el presidente del Banco de Occidente, sí, don Manuel Venancio Hueso, correcto, es hijo de don Jorge Hueso Arias. Nos está viendo y nos corrige, bueno, me corrige porque yo fui el que de la información, son 104 años, no 102, son 104 años que está cumpliendo este hombre que ven en pantalla ahí. Sí, el año 104 años, mírenlo. Y con una agilidad mental enorme. Yo estimo y respeto mucho a Jorge Hueso Arias. Y además, este aniversario suyo nos da pie para seguir hablando del por qué debemos cuidarnos. Y gracias a la gente que está participando, porque me dice Lucecita Madrid que están llegando cantidad de mensajes como en los momentos más dramáticos cuando se ha querido pelear la gente aquí, porque el hondureño tiende a ver los programas donde la gente se trata mal, donde se descalifica, donde hay pleitos, pero hoy, sin que haya eso, la gente está viéndonos, mensajes en cantidades que nos están llegando. Por eso digo yo, no necesariamente los programas o los temas o los personajes que uno cree van a generar auditorio, a la gente le interesa, no, la gente quiere vivir más, hombre, sí. Quiere vivir. ¿Por qué ha logrado vivir 104 años Jorge Hueso Arias? Entre otras razones, aquí los médicos tienen la respuesta. Pero yo quiero que me responda así brevemente, porque de repente se suma la gente hasta ahora. ¿Qué tiene que ver la forma cómo nos alimentamos con los problemas renales o con los problemas de hipertensión? Voy a tomar algo que dijo la doctora Codina. Dice, todos tenemos una tía, todos tenemos un padre o alguien que padecía de algo. Eso nos da como una excusa de decir, sí, mi papá murió de esto, sí, mi mamá murió de esto, o una tía o mi abuela murió de esto. El hecho de ser hipertenso o de ser diabético, licenciado Renato, solo nos alerta en esta edad, en el hoy, de que no debemos llegar a esa condición, porque es dramático que con solo consumir menos sal, dice que menos sal. Con solo que consumamos menos de 5 gramos de sal, evitamos ser hipertensos. Si somos hipertensos, se nos daña nuestro riñón. Hablábamos hace un momentito fuera de cámara de lo dramático que es para los pacientes que usted estuvo antier. Sí. El paciente va a su hemodiálisis, pero acompañándolo va 1 o 2 familiares que dejaron de trabajar ese día porque 3 veces a la semana va a asistir durante 4 horas a esperarlo o a irlo a traer. O sea que, si nosotros logramos prevenir ser hipertensos, logramos consumir menos carbohidratos, menos grasas saturadas, como dijo el doctor Haroldo, podemos evitar tener obesidad y hacer la resistencia a la insulina que dijo la doctora Codina y luego ser diabéticos. La doctora Bessi dijo de que se consume el 80% en los hospitales del presupuesto en enfermedades como la diabetes y como la hipertensión. Ajá, pero ¿qué pasa con el presupuesto de su casa? Cuando los medicamentos cuestan 2.000, 3.000, 4.000 empiras para que su paciente esté bien 1 o 2 semanas. Entonces, todo está concatenado. Si nos alimentamos con vegetales, con porciones de vegetales, si consumimos menos sal, si dejamos de fumar, como dijo la doctora Codina, si hacemos regularmente ejercicio, unos 30 minutos diarios o 150 minutos a la semana, todo eso nos beneficia para estar mejor. No nos dice que no vamos a enfermar, no nos dice que no vamos a estar mal en algún momento, pero sí retrasamos los procesos de deterioro del cuerpo. Entonces, no es solo estar delgado, sino es tener músculos. La mayor parte de los estudios que están surgiendo nos hablan de no perder músculo, de tener músculo, y eso evita que tengamos menos caídas, que nuestros pulmones funcionen bien porque tenemos buena respiración, no nos enfermemos de infecciones respiratorias. Entonces, comer bien, no tomar alcohol, no fumar, evitar las grasas saturadas, como dijo el doctor Haroldo, eso evita que enfermemos hoy. Correcto, evita que enfermemos hoy. Y otra cosa, yo dije que hoy con la presencia de ustedes íbamos a derrumbar
esa cultura que tenemos y que transmitimos esa información a la gente, que buena parte de los hondureños, doctor Haroldo López, cree que comer bien es gastar un montón de dinero, y aún gente estudiada, gente con educación superior, sigue expresando ese mensaje, ese discurso, y lo masifica entre sus hijos, que comer bien implica tener ingresos altos. Así es. Como lo mencionaba, es un error, es un mito urbano el pensar que para alimentarnos bien tenemos que hacer aquellas grandes inversiones. Volvamos nada más, lo mencionaba la doctora Codina, ¿verdad? El tratar de alimentarnos con vegetales, desde el punto de vista de costos, incluso de ser producidos directamente dentro de la misma casa, eso implicaría un gasto menor, ¿verdad? Y solo con esas pequeñas medidas, eliminar el azúcar, eliminar el exceso de grasas saturadas, comer más vegetales y carnes blancas, que esto nos llevaría a un estado más equilibrado de alimentación y evitaría un sinnúmero de enfermedades. Como usted bien lo preguntaba, la alimentación es fundamental. Número uno, porque el equilibrio nos evita la presencia de enfermedades. Número dos, el desequilibrio que puede haber en algún grupo de alimentos que nos hace incrementar de peso, nos hace que aparezcan estas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, etcétera. Y tres, erróneamente pensamos que el comer bien significa un pedazo de carne roja en la mesa todos los días, y como no tenemos la capacidad de comprarlo, pues estamos comiendo mal. Es erróneo también, porque también ese exceso de carnes rojas nos lleva también a la presencia o a acelerar ciertos procesos, más daño sobre el riñón. El riñón es un filtro, tiene que depurar todo lo que entra, es el filtro de nuestro organismo, y lo que depura directamente son las proteínas, y el exceso de proteínas, parte de un desequilibrio de la alimentación, también conlleva disfunción renal, también acelera estos procesos, incrementa el ácido úrico, también agrega la función renal. O sea, todo está concatenado, como lo mencionaba Lorenzo, ¿verdad? De ahí entonces que debemos de comenzar a tener un poquito más, de leer un poco más. Veo que hay muchos mensajes también orientados, pero también quitar ciertas ideas de la población, ¿verdad? No necesita que grandes presupuestos como para tener y organizar una alimentación saludable, ¿verdad? Requiere más educación y más conciencia de enfermedad, como lo mencionaba él, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas principales que debemos de tener acá, y ahí nos daríamos como servidos, si gran parte del auditorio del día de hoy toma conciencia de los problemas que tenemos y comenzamos a cambiar nuestro entorno para cambiar esta progresión de la enfermedad. Ya voy con la doctora Bessie Alvarado hasta la ciudad de San Pedro Sula, porque le tengo una pregunta asociada justamente por la administración de los hospitales, porque aquí todo el mundo habla bien de usted, doctora. Todos me han hablado bien de usted hoy. Todos me han hablado de su formación amplia que tiene en esta profesión. Pero como uno tiende a respetar a los médicos, a creer en los médicos, a creer en la palabra de los médicos, pues es que ellos son los que nos atienden. Ellos, después de Dios, diferencian entre que uno viva o no viva, que se muera o esté vivo. Entonces, ese respeto va a ser permanente para ellos. Cualquier palabra que diga un médico, máxime cuando uno llega a sus clínicas por alguna enfermedad, y el médico le dice, haga esto, haga lo otro, para uno es palabra de Dios. Entonces, esta mañana, porque nosotros esta mañana lo que queremos es crear conciencia en la gente. Si está descalabrado nuestro sistema sanitario, sí, faltan recursos y un montón de cosas, pues hombre, cuidémonos nosotros, prevengamos nosotros las enfermedades. Así de simple. Por eso, así, brevemente a cada uno de ustedes, sabemos que no hay que ser pistudo para alimentarnos bien. Doctor, en base a su experiencia, ¿qué es desayunar bien? ¿Qué es almorzar bien? Prepárenme un platillo ustedes, alineado con lo que estamos aconsejando a la gente. Un platillo donde no necesita un montón de dinero usted para comer bien. Comencemos con el desayuno. Con el desayuno. Pues yo creo que la porción de vegetales debe ir. ¿En el desayuno inclusive? En el desayuno, claro que sí. Si usted lo ve culturalmente, es algo que inicia mucha gente en la dieta mediterránea, lo tiene incluido desde el desayuno. La porción de carbohidratos puede ser una rodaja de pan, ¿verdad? Con requesón, que sería de la fuente de proteína animal, que tiene menos contenido de grasa. De hecho, el requesón de este grupo de alimentos es el que menos tiene. No así la mantequilla, el queso, los quesos, por ejemplo, tienen mayor contenido de grasa. De ahí entonces y acompañado de una bebida natural, ¿verdad? Un refresco, que sería la fuente directa de carbohidratos. Refresco natural me refiero, ¿verdad? Sí. Creo que con eso, tú no dices que es poquito, no, pues no es poco, ¿verdad? Si uno analiza el contenido calórico, eso es suficiente para iniciar el día. ¿Un almuerzo para usted? Fíjese que sencillo, saludable y barato.
debe contener vegetales. ¿Sabe por qué? Porque los vegetales, la digestión del vegetal es más tardada y eso evita que usted tenga hambre. Si usted se come un carbohidrato ahorita, si se come un pancito ahorita, para el estómago, para el páncreas, tarda como 30 minutos en absorber ese azúcar que le da, entonces le eleva la insulina rápidamente. Entonces los vegetales deben estar en nuestra alimentación, en el desayuno y en el almuerzo, y en la cena inclusive, porque van a permanecer alrededor de 2 horas a 3 horas para que el cuerpo pueda absorber el azúcar que tiene ese vegetal. Entonces, el vegetal es primordial que esté en el almuerzo. Debe haber algún tipo de carbohidrato, ¿verdad? Algunas semillas, puede ser el arroz, que lo consumimos nosotros, pero el arroz preparado de una manera como lo hacen los japoneses, es el arroz recalentado del día anterior, no el arroz caliente del día como lo hacemos nosotros. Debe tener proteína, que ya puede ser una porción de pollo, una porción de res, según lo que usted tenga, pero los vegetales no le deben faltar. Inclusive la hidratación, licenciado Renato, es básico, porque a veces no tenemos hambre, lo que tenemos es sed, estamos deshidratados. Entonces, si usted a la mitad del día siente sed, tiene hambre, en realidad evalúe a ver si no lo que le hace falta es agua. Entonces, líquidos. A veces tomar agua nos permite que no estemos comiendo chucherías, porque si usted se fija en las mismas oficinas, revisen las gavetas de aquí de Televicentro. Sí. Mucha gente tiene una galleta, mucha gente tiene un churro, entonces cierto, es verídico. Las empresas saben, la gran inversión en las empresas es que su personal esté sano. Entonces, invertir en que tengan un área donde puedan hacer ejercicio, invertir en que tengan una cafetería donde se les sirva buenos alimentos. Entonces, los empresarios pueden ayudar también a que no haya incapacidades porque se enfermó, porque era diabético, porque era hipertenso, sino que previniendo que su gente haga actividad física regular. El estrés, la doctora Codina lo mencionó, el 4% de la población mundial tiene depresión, el 4% de la población mundial tiene ansiedad. Entonces, ¿cómo combatimos eso? A través de una mente ocupada, de estar en ejercicio, de tener algo que hacer. Entonces, muchas veces tenemos hambre y ansiedad, comemos por ansiedad, pero la ansiedad la podemos resolver haciendo ejercicio. Sí, bueno, verduras. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta? Yo aborrecía las verduras. A mí en mi etapa de adolescente que me pusieran un pataste, un ayote, es que era vomitivo para mí. La chancleta, dice y ahora que escucho al doctor decir desayunar con verduras, ahora ya la lectura y los consejos me han ayudado a ir aprendiendo a comer verduras, que las puede sembrar en la casa uno, que son fundamentales para una buena alimentación. Entonces, ese mito queda roto, hecho añicos. Usted no necesita ganar bien o tener ingresos altísimos o ser rico para alimentarse bien. Los frijoles, por ejemplo, los frijoles que digo yo que aquí abundan, ¿verdad? Porque yo creo que en casi todas las casas hay oportunidad de comer frijoles. ¿Cómo se debe manejar esta comida con los frijoles? Es que mire, volvemos a lo mismo, tenemos que educarnos nuevamente, ¿verdad?, en alimentación. Lo que usted mencionaba, cuando estaba joven, no le podían hacer que comiera verduras, y me imagino que le buscaban otra alternativa y se le daban, pero eso viene desde niño, es cultural en nuestro medio, ¿verdad?, que no tenemos una dieta balanceada. Tenemos que conocer que es necesaria la grasa en nuestra dieta diaria, ¿verdad? Nada más que tiene que ser un porcentaje inferior a los carbohidratos, que también son necesarios, y a las proteínas. Y podemos obtener proteínas también en las verduras, en las berenjenas, en los hongos, en los frijoles. Los frijoles son proteína y carbohidratos. Eso está ingiriendo usted cuando come frijoles. Y muchas veces uno tiene pacientes, por ejemplo, con artritis gotosa, que le dice, son las proteínas las que le están ocasionando que le den su mayor, como detonante de crisis. Y dicen, no, pero yo no como carne, pero come pollo, pero come pescado, pero come camarón, pero come frijoles, ¿verdad? Entonces no le podemos quitar todo eso. Entonces vamos al balance en el plato. Además del balance, las porciones, ¿verdad? Porque yo no puedo comer un arroz chino, así como dice Lorenzo, que sea de al día siguiente, que sea recocido, que sea...
pero me voy a comer un volcán de arroz chino, porque lo hacemos, esa es la costumbre, ¿verdad? Y que ahí lleva verdurita, lleva carnita y lleva arrocito, pero las cantidades, las porciones, hasta le preguntan a uno, ¿te llenaste? No hay que comer hasta llenarse, hay que comer lo que uno necesita, ¿verdad? Y si siente mucha angustia porque no ha comido lo suficiente, puede hacer meriendas intermedias entre los tiempos alimenticios y saludables. Volvemos, una fruta, una verdura, una fruta por la mañana. Me insisten los endocrinólogos, no de frutas después de las 2 de la tarde, ¿verdad? Porque hay una mayor absorción de carbohidratos. En la noche una cena, frijolitos, aguacate y huevo. Y tortilla, porque hay que ponerle carbohidrato también, ¿verdad? Entonces eso, pero uno quiere hasta llenarse. Entonces son esquemas culturales en los que tenemos. Y usted le pregunta a la gente, y es que es muy comelona. No come nada, doctora, le dicen las hijas, no come. Come normal, o son las cantidades, ¿verdad? Es lo que nos dicen los pacientes. Si yo no como, yo ya no sé cómo adelgazar. Si a mí hasta el agua, está la genética también, y la epigenética, que va a ser los comportamientos heredados, ¿verdad? Entonces, tenemos que luchar con muchas cosas para ser saludables, pero el ser saludable tiene una gratificación, no solo es un sacrificio, es una vida de sacrificio, de lucha, no es por belleza, es por sentirnos bien, por no tener dolores, por no tener preocupaciones, por no tener una discapacidad, algo que nos limite. Para eso luchamos, para andar saludables. El ser saludable es sinónimo de felicidad. Y la salud no solo es orgánica, como decíamos, también tiene que haber un equilibrio mental. Vamos a ir a una pausa y luego con la doctora Bessie Alvarado y solo un consejito, porque hay gente que todo lo lleva a la política. No, miren, no le mientan a la presidenta, no le mientan a la presidencia. Además, yo asumo que la presidenta es una mujer inteligente. Y hay gente que ya empieza a decir que la presidenta está haciendo esto con la insulina, esto con lo otro. Miren, aquí desde hace tiempos ningún presidente ha revolucionado temas como el que estamos hablando desde la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. José Manuel Mateu, sos mi amigo, fuimos compañeros en el Central, deja huella en esto, Esponda, yo respeto a Esponda, ustedes dos, estableciendo políticas públicas para que todos los maestros enseñen a los niñitos desde el prekinder, primer grado, a cómo alimentarnos, a meterles en la cabeza cómo alimentarse, que hay que comer verduras. La mayor parte de niños en Honduras odian las verduras, no les gustan las verduras, no comen las verduras y así se quedan hasta viejos sin probar las verduras, no les gusta. Ustedes pueden, Esponda y José Manuel Mateu, desde la Secretaría de Educación y de Salud, elaborar estrategias con todos los maestros de este país para empezarles a meterle en la cabeza a los niños las formas como alimentarse. Lo pueden hacer. Presidenta, usted les puede ordenar. No estamos haciendo nada en eso. Es mentira que estamos haciendo algo. No estamos haciendo absolutamente nada. Desde hace mucho tiempo ningún presidente le ha dado importancia a estas políticas públicas de meterles en la cabeza a los niños en las escuelas, porque ahí se debe comenzar cómo alimentarse bien para evitar luego tener una pésima calidad de vida o tener los hospitales saturados gastando el 80% del presupuesto en la enfermedad esta del azúcar en la sangre o de la diabetes mellitus y en los problemas cardiovasculares, que son las principales causas de morbilidad y por las que saturamos los hospitales públicos del país, gastando aquellas cantidades de dinero. Ya lo dijo la doctora Bessie Alvarado, y sobre eso quiero remarcar después de la pausa, el 80% de los presupuestos públicos en salud se van en atender estas dos enfermedades. Atentos que seguimos con estos consejos oportunos hoy de los médicos presentes, Helga Codina, Lorenzo Díaz, Haroldo López y Bessie Alvarado. Redes Sociales es presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Gracias por compartir su opinión. Regular el tipo de alimentos que consumen nuestros niños en la escuela. Evitar comida chatarra y muy elaborada. Comparte televidente, Cuba por sus carencias le da gran importancia a la prevención. Honduras debía
debería de tener esos acercamientos para la prevención. Los cubanos son bien sanos por la prevención. Buenos días, buen programa. Ya diagnosticada la presión alta, una persona delgada, si hay cambios en alimentación y ejercicios, puede vencerse, quitarse la presión alta, debe dejar las pastillas. Comparte el televidente, perdón, un chequeo. ¿Exámenes de dónde? Si apenas para comer, ya ni a huesos. Están caros las verduras por las nubes. Las verduras están caras, Renato, los pobres no podemos comer lo que deseamos. Comparte el televidente. Solo permítame, abogado Leónidas Rosa Bautista, que me está hablando el abogado Leónidas Rosa Bautista, que él dice que no se perdía las reuniones cuando era el embajador de Honduras en la OEA de la OPS. Ya lo llamo, don Leónidas, porque me gusta lo que me está diciendo. Ya lo llamo, que estoy en la área. Las verduras están caras, es cierto. Ah, las importadas, porque las verduras nuestras son más baratas siempre. Y ahora importamos verduras. Pero hay un montón de casas que en Honduras pueden sembrar, cultivar las verduras y no lo hacemos. No lo hacemos. En maceteras se puede. En nuestras escuelas en los 60, estaba hablando el doctor Haroldo López, hacíamos arriates y ahí nos obligaban a sembrar rábanos y un montón de cosas para que lleváramos a nuestras casas. Sí se puede, hombre, claro que se puede, lo que pasa es que todo lo complicamos, Yo no quiero hablar, no quiero hacerle mal publicidad, pero andamos con 2 celulares y se nos hacen caras las verduras. No digo que no andemos, claro que ahora es una necesidad de comunicación los celulares, pero fíjese en esa conducta. Andamos con 2 celulares y se nos hacen caras las verduras. Por favor. Más mensajes, damos lectura. Alejandra comparte, la hipertensión a menudo está relacionada con la falta de consumo de frutas y verduras. Las políticas estatales para el desarrollo agrícola están trabajando para enfrentar este problema de salud. Marcus Troche, buen día. Estas enfermedades han aumentado y sus causas son el resultado de que nuestro país estuvo mal alimentado durante décadas. Santiago Guevara, sigue incrementando estos casos porque los gobiernos neoliberales no han apoyado en el sector salud. José Nils, gracias a los médicos que nos regalan parte de su valioso tiempo para que hagamos conciencia. Soy diabético, me interesa saber más. Felicidades Frente a Frente por tenernos presentes. Muchas bendiciones. Jorge Antunes, también hay que reconocer que una causa principal de la cual últimamente esta enfermedad ha aumentado es por mala alimentación, pero el Estado está trabajando en medidas como el agro para que apoyan a la producción de verduras y frutas para contribuir a la seguridad alimentaria. Sara comparte, el qué comer ha sido un privilegio en este país a lo largo de estos años, de estos 12 años. Mira, Henry, yo respeto y gracias por mensajearnos. En un país donde comer es un privilegio, ¿dónde podríamos encontrar la buena alimentación? Imagínate, de lo que estamos hablando, Henry, de lo que estamos hablando. No necesitamos ser familias ricachonas para comer bien. Se han estado expresándoles ellos que podemos comer bien y adecuadamente sin tener esos ingresos altos. Doctora Bessie Alvarado, yo quiero que usted... vamos a cerrar la sección y luego vamos con la doctora Bessie Alvarado. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Nos gustaría escuchar de usted un mensaje a la población de lo que implica para el Estado, con los presupuestos de salud pública limitados, atender enfermedades como estas. Más allá de que usted nos dijo que el 80% del presupuesto se va en estas 2 enfermedades, que nos explique un poquito más para que la gente se conciencie del por qué debe evitar llegar a estos escenarios de salud precarios. Adelante, doctora Bessie. Sí, previo yo quería mencionar lo que, agrupando todos los mensajes y lo que comentan los colegas, nosotros diseñamos un manual que usábamos hace mucho tiempo, que era sin amargarse la vida. Soy diabético, ¿qué debo comer? Ese lo hacíamos porque nosotros en San Pedro Sula, en el hospital regional, tenemos una unidad cardiometabólica que se extendió a todas las clínicas de atención primaria que alimentan el hospital. Entonces,
hacíamos énfasis con los pacientes, porque cuando el paciente llega al consultorio, lo primero que el médico le dice, no vas a comer esto, no vas a comer, entonces le cambia el mundo, porque lo que tenemos que hacernos es adaptarnos a cómo vive cada persona. Entonces, un ejemplo pequeño, elimina el salero de la mesa, disminuya el consumo de tortillas, no coma arroz todos los días, si come 4 tortillas, coma 2, y así vamos poco a poco trabajando, porque no le podemos cambiar bruscamente. Es importante saber con qué población uno está trabajando. No necesita la gente correr, ir al supermercado para una dieta, sino que con lo que tiene en casa, ¿qué es lo que acostumbra a alimentar? Disminuir el bastimento, porque para todo queremos comer bastimento los 3 tiempos. Y lo otro es tan sencillo, si yo no puedo salir, ir al gimnasio o por miedo no puedo salir, solamente tengo que caminar, que hacer 3 merengues, bailarlos, y 4 salsas, equivale a caminar 10 minutos. Entonces es importante que nosotros también podamos hacer con lo que tenemos, y no necesita ser económicamente activo, rico, de clase media para hacer ejercicio. Esa es una cultura. Y en segundo lugar, es importante mencionar qué está haciendo cada país por estos temas, porque es importante hacia dónde va dirigido todo el enfoque de salud. Sí, los hospitales, el sistema en sí de salud tiene que enfocarse y darle una vuelta a la tortilla, le llamo yo. Cambiar el diseño de todo el sistema de salud y enfocarlo a la prevención, que no va a ver los beneficios a corto plazo, los va a ver entre 10, 15 a 20 años, pero hay que tomar la decisión para iniciarlos, sin descuidar ya los problemas que ya tenemos, que ya se miran en el nivel segundo y tercero. Para evitar, pero si no evitar gastos posteriores. Si no iniciamos en este momento no vamos a poder avanzar, que es la atención primaria. Atención primaria ya debería estar todo un equipo, y el colegio médico, que es un abanderado para dirigir todo un equipo y cómo revisar las políticas. Lo otro que mencionaba, las políticas de salud, lo otro que mencionaba es que hemos perdido los huertos escolares, hay que retomarlos, también la academia, cómo el bachillerato puede salir, los bachilleres en salud, cómo podemos ir cambiando, porque si no esto va a ser insostenible. Yo cuando hice la tesis en una de las maestrías era Honduras, cómo podría ser un programa sostenible y sustentable para manejar las enfermedades crónicas, y ahí hablábamos de los programas de sostenible y sustentable de salud renal, un programa integral de diabetes, un programa integral de obesidad, un programa cardiovascular, y se llamaba la iniciativa DROCO, diabetes, renal, obesidad, cáncer y cardiovascular. Esas consumen el 80% del presupuesto. Entonces hay que hacer un giro al programa de salud, más atención primaria. Así de simple, así de sencillo. José Manuel, Daniel Esponda, dejen huella. Y no tenemos políticas públicas en esto, ni las hemos tenido ni las tenemos ahora. No nos engañemos, no pensemos así con demasiada partidarismo. Es por nuestra salud, no las hemos tenido ni las tenemos, pero los que nos gobiernan tienen tiempo de iniciar esta tarea que les está diciendo la doctora Bessie Alvarado. Vamos a ir a la pausa. ¿Se cura la diabetes mellitus? Preguntó un televidente. ¿Se cura los problemas cardiovasculares? Aquí tenemos a los médicos que nos van a explicar esto, y con más reflexiones sobre estas enfermedades que son las principales causas de morbilidad en el país. Continuamos con Frente a Frente gracias a Biotos. Quita la tos y sube la defensa de toda la familia. Gracias por compartir sus mensajes. Albertina Garza, creo la población tiene muy malos hábitos alimenticios, beben demasiado refresco, si es posible los 3 tiempos. ¿Se imagina cuánta azúcar lleva un refresco envasado, natural? Se olvidan del agua, comen mucha comida chatarra, las verduras y frutas a muchos no les gusta. Isabela comparte, la creciente de pacientes con enfermedades son por muchos factores
Recientemente la Universidad de Purdue, Estados Unidos, hizo un estudio que padecemos más diabetes por estrés y ansiedad que por genética. Debemos cuidar nuestra salud también. Matías Rodríguez comparte, hasta ya padecer la enfermedad uno entiende los problemas de los demás, pero también qué pasa con los diabéticos. Prefieren seguir tomando frescos y comiendo comida chatarra, y así como se sentirán mejor, también tenemos que poner de nuestra parte. Gracias, continúe compartiendo su opinión. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Pencoval, que alivia los dolores neuropáticos. Disfruta la vida sin dolor. Año que es político. ¿Las enfermedades cardiovasculares se curan? Se controlan. Se controlan. Se controlan. Se controlan. Se retrasa la evolución de una enfermedad. Y pueden vivir muchos años con esos problemas. Sí, correcto. Y lo mismo pasa con la diabetes mellitus. Lo mismo pasa. Bueno, no se curan, o algunas se curan, no sé, pero se pueden controlar. Y usted puede vivir muchos años controlándose eso. La diabetes y la hipertensión son cosas que comienzan muchos años atrás. Desde niño, desde la alimentación que tuvimos, eso va generando el acúmulo de grasas en nuestras arterias, eso las va endureciendo y eso al final se traduce en hipertensión. La diabetes, igual, la resistencia a la insulina, la función del páncreas, todo eso años después de un mal procedimiento en nuestra vida se traduce en diabetes e hipertensión. Entonces, eso no es algo que cuando ya se presentó, cuando ya se diagnosticó, nosotros lo podamos revertir. Lo que podamos hacer es que ahí se quede, que no siga avanzando, que no dé complicaciones, que ese daño no progrese y no acabe con la vida de la persona. Sí. Eso es lo que podemos hacer, pero curarlo no las curamos, las detenemos. Me dice la abogada Olga Rivera Joya. Hola, me dice, muchos del público tienen razón en relación a no tener espacios para sembrar verduras porque habitan en cuartos sin espacios con tierra para los cultivos. Las alcaldías deberían asignar una parcela colectiva para promover en barrios y colonias municipios los huertos comunitarios para ofrecer las verduras a la población in situ sembradas por ellos mismos. Claro, ahora hay varias alternativas porque están las verduras hidropónicas que no necesitan tierra. Y es que tenemos que poner nosotros de nuestra parte, no nos podemos poner a esperar hasta que esta inversión en el agro aparezca porque muchas veces nunca la vemos, ya vamos año y pico, ya deberíamos de estar viendo esas inversiones. Entonces no esperemos a que nuestros gobernantes nos revelen todo lo que, pero efectivamente todo lo que se nos viene prometiendo. Hay que ayudar. El Colegio Médico ahorita está ayudando con la mora quirúrgica. Están los médicos voluntariamente ofreciendo sus servicios en los diferentes, a través de las delegaciones estamos activando los sábados y los domingos que operen. Operan médicos jubilados, operan médicos que no trabajan con la Secretaría de Salud, operan los que trabajan ahí, el que quiere opera. ¿Y a quiénes operan? A los que están en esos listados de espera quirúrgica. Entonces, en esa forma nosotros estamos contribuyendo en este momento, esa es una de las diferentes formas que contribuimos, pero no podemos esperar que lo hagan todo porque no lo vamos a ver nunca hecho. Yo lo miro así, licenciado Renato, mire. Está en la gráfica ya. Sí, usted es responsable de su cuerpo. Fue el cuerpo que le asignaron a usted. Por ejemplo, usted a un automóvil que le asignan no lo va a cargar con diésel si es gasolina. Entonces, ¿por qué alimentamos a nuestro cuerpo con cosas que no son buenas para él? Entonces, alguna repercusión va a tener. Dentro de las gráficas que tenemos, traíamos lo de la obesidad y lo de la sarcopenia. Imagínense que casi 2 billones de personas en el mundo padecen de obesidad. Y ahí están los porcentajes de obesos, digamos, en toda Centroamérica y México. Recuerden que nos parecemos mucho, de Mesoamérica se parecen mucho. Entonces, tenemos mucha gente obesa, al 18% de personas obesas en Honduras. Pero se dice de que en 5 años o más, el porcentaje va a aumentar en 5% más, o sea, que tendríamos muchos más obesos, muchos más diabéticos, muchos más hipertensos. Pero existe la diferencia, si regresan a la anterior, estos son los obesos, los que ustedes pueden ver en la carta verde y amarillo, pero también está el sarcopénico. El sarcopénico es aquel paciente que yo le mencionaba que va perdiendo músculo a partir de los 35 años y al llegar a los 70 años empieza a perder alrededor del 15% de su músculo. Ese paciente
En la barriga tiene acumulada grasa por fuera, bajo la piel, pero también tiene grasa acumulada sobre sus vísceras. ¿Por qué? Porque se alimentó mal. Alguien hablaba de que la obesidad y la diabetes era por el estrés. Sí, porque tiene que ver el cortisol. El cortisol es el que nos hace que tengamos los rollitos de grasa alrededor de la cintura, la que esa grasa sea que nos predisponga a enfermedades. Si ustedes ven arriba del Señor está el músculo rojo, que es cuando estamos jóvenes, pero luego el músculo está infiltrado por grasa y como dijo la doctora Codina, esa grasa hace resistencia a la insulina y hace que ese paciente se vuelva diabético. Y hagamos añico ese mito también. Hay personas que yo las he escuchado con la barriga que tiene el personaje de la fotografía. Si yo estoy bien, dice, yo estoy bien con mi salud. ¿Tiene buena salud una persona con una barriga de esas? No, porque está infiltrado sus músculos por grasa. Entonces, repetimos, si los músculos están llenos de grasa o tenemos poco músculo, no podemos gastar la energía del cuerpo, no podemos absorber adecuadamente la insulina y por eso se nos acumula y nos volvemos diabéticos. Pasemos a la otra fotografía para que nos la comente el doctor Haroldo López, que es especialista en cuestiones coronarias. Sí, yo creo que en esta ilustración resume la introducción de la sesión del día de hoy. Comenzamos con el riesgo cardiovascular que depende de la interacción de muchos factores. Dentro de ellos el más importante, y hago mucho énfasis en esto, es la diabetes. La diabetes combinada con hipertensión, tabaco, etcétera, con el que querramos ver, y la misma genética, es logarítmicamente mucho más importante, ya combinada. Y solo el hecho de ser diabético le impone un riesgo mucho mayor que el no diabético en términos de enfermedad cardiovascular y mortalidad. Eso es claro. De hecho, cuando uno hace comparación en estudios poblacionales, todavía en relación al sexo, las mujeres tienen mayores eventos cerebrovasculares cuando son diabéticas en este tipo de complicaciones cardiovascular. De ahí entonces que la interacción de todo esto, estamos viendo los factores de riesgo, nos van a llegar al final a la aterosclerosis, como lo mencionaba la doctora Codina. Y la aterosclerosis no es más que el endurecimiento de las arterias, el depósito de colesterol que lleva progresivamente a la obstrucción de una arteria, no solo a nivel coronario, puede ser a nivel cerebral, a nivel sistémico, la aorta, las arterias de los riñones, las arterias de las piernas, enfermedad periférica, etcétera, ¿verdad? Entonces, de ahí esta es la consecuencia final de toda esta suma de procesos y combinaciones de factores de riesgo que, como ven, los tenemos los que pueden ser modificables, que los hemos tocado aquí, que son conductuales prácticamente, como lo es el tabaco, lo es el consumo del alcohol. Estos factores que los llamamos modificables o conductuales, estos si los podemos quitarlos y disminuir nuestro riesgo cardiovascular. Y el buen control de la diabetes y de la hipertensión nos va a llevar a una disminución de nuestras posibilidades de enfermedad cardiovascular. Eso es claro. Sí. El efecto del ejercicio, quería ahondar un poquito más en esto también, en hacer notorio que hay cosas que, como lo mencionaba la doctora Alvarado, no requieren de inversión. Esto es propósito de cada quien, buscar la forma de ejercitarse. Si el hipertenso se toma la presión previo a una sesión de ejercicio de unos 40 minutos, ejercicio aeróbico que puede ser solamente caminar, le aseguro que una hora después de que ha terminado su sesión va a tener una disminución de su presión sistólica o media promedio de 3 a 5 milímetros de mercurio previo a lo que había entrado en su sesión de ejercicio. Eso es sin uso, sin fármacos, solo puro el efecto benéfico de la actividad física. Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a ver si tenemos tiempo de despedirnos.